Bukele otorgó poder absoluto a policías y militares para usar sus armas y detener sospechosos sin ninguna orden judicial. Si pensaron que este era un Estado débil y que íbamos a ceder a presiones internacionales, se equivocaron, porque ahora van a conocer la fuerza de nuestros elementos, tanto del ejército como de la policía. En solo un mes llegaron a detener a 18.000 personas y en su primer año cerca de 65.000 delincuentes o sospechosos de ser delincuentes han sido enviados a prisión. Donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Con todas estas medidas, El Salvador comenzó a vivir una etapa totalmente distinta. Hoy en día tiene la tasa de homicidios más baja de toda nuestra región. El 2023 inició con una increíble cifra de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los bancos están funcionando con normalidad. Se reactivaron las actividades nocturnas, los deportes en parques y plazas y hasta regresó el envío de comida a domicilio. La labor que hizo Bukele o que ha hecho hasta ahora como presidente es lo que todos los países en Latinoamérica creo que estamos buscando actualmente. Por desgracia hemos tenido o estamos teniendo gobiernos de izquierda que promueven justamente todo lo contrario. Por ejemplo, en Colombia tenemos un guerrillero que ama la violencia, un guerrillero que ama la delincuencia, que la promueve con una supuesta paz total que los ciudadanos no hemos visto, que los ciudadanos al contrario hemos visto únicamente cómo aumentan los índices de asesinato, los índices de secuestros, los índices de masacres. Le ponen nombres bonitos al aumentar la delincuencia del país. Lo que está haciendo Bukele es el objetivo que deberíamos tener todos los ciudadanos, pero sin duda lo más positivo es el impacto y la extensión que ha tenido Bukele como líder político, no únicamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Y la única manera en la que lo podía hacer era de esta forma, no ayudando a los criminales, no pensando en nimiedades que a la gente no le interesan, sino atacando directamente el problema, y ahí están los resultados. Efecto Bukele. Como era de esperarse, las medidas de Bukele han dado que hablar en otros países. En Guatemala, 3 candidatos presidenciales ofrecen replicar las polémicas de medidas de Bukele para enfrentar a las pandillas, y lo mismo está ocurriendo en Ecuador, próximos a elecciones adelantadas. Hay candidatos que plantean una estrategia de mano dura al estilo Bukele para frenar la imparable ola de delincuencia. Pero no solo queda en promesas. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro también anunció un estado de excepción en casi la mitad del país y restringió los derechos ciudadanos para hacerle frente a la delincuencia. Y en los primeros meses reportaron miles de delincuentes y sospechosos detenidos. Claro, también se llenaron de denuncias por detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. La Policía Nacional debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas. En Honduras, obviamente cuando se realizan estos ataques a gran escala, en este caso en contra de la delincuencia, en algún punto van a haber de pronto inocentes o van a haber casos específicos en los que puedan capturar inocentes, pero en general eso no quita que lo que se hace sea viable y lo que se hace sea necesario para restablecer el orden y la seguridad y la confianza de la población. Aunque en abril, un Consejo de Seguridad ya había dispuesto que ciertas bandas de delincuentes sean consideradas organizaciones terroristas para que las Fuerzas Armadas sean las encargadas de hacerles frente, y se ha otorgado total libertad a policías y militares en el uso de armamento reglamentario dentro de sus operaciones regulares. En Bolivia, desde el Senado se ha propuesto militarizar las fronteras con Chile y Perú para enfrentar al narcotráfico, a las mafias de robo de vehículos, al contrabando y al tráfico de migrantes. Aquí en Perú, hay congresistas, alcaldes, gobernadores regionales y muchas personas que siguen pidiendo que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia. Qué positivo es para el mundo y en especial para Latinoamérica que tengamos un ejemplo como Nayib Bukele en la presidencia de El Salvador, porque en el fondo es lo que la mayoría buscamos y teóricamente es lo que uno a veces defiende, pero el tener este ejemplo tan claro desde una presidencia y con resultados tan positivos, sin duda lo que hace es expandirse mucho más. Vale mucho más obviamente que una teoría,
vale mucho más que palabras o que una ideología, porque lo que él está mostrando son resultados, y los resultados siempre son lo más importante, y el bienestar de la gente es siempre lo más importante, y eso es justamente lo que está alcanzando Nayib Bukele. Me gusta ver estos videos del efecto que está teniendo Bukele, no únicamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, porque nos da la esperanza de que también pronto podamos alcanzar ese gobernante que finalmente ataque y que no se alíe con las bandas criminales, en este caso en Colombia también con los grupos terroristas como lo son las FARC y el ELN. Es lo que buscamos, es lo que tenemos que alcanzar, y ojalá sigamos teniendo este ejemplo, y ojalá en el futuro también podamos llegar a tener un presidente con estas características en nuestros países. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.